Preocupación en Colombia en el campo energético. Por supuesto, se están tomando las medidas del caso, el gobierno está muy atento a reaccionar frente a lo que estamos viviendo, entre otras cosas, por la falta de lluvias que las estamos viendo en algunas regiones del país durante los últimos 3 días, pero que todavía no son suficientes como para que podamos dar un parte de tranquilidad. El fin de semana, como les contábamos muy temprano, la Comisión de Regulación de Energía expidió un comunicado en el cual, palabras más, palabras menos, dice que en materia energética pasamos de un estado de vigilancia a un estado de riesgo. Y nos acompaña el señor ministro de Minas, Andrés Camacho, a esta hora. Ministro, muchas gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio y buenos días para usted. Buenos días para todos los oyentes y para ti, Gustavo. Ese estado de riesgo, ministro, ¿qué significa? Bueno, esta es una medida preventiva para garantizar que podamos recuperar los embalses de cara a la sequía del siguiente año. En este año ya hemos logrado superar todas las condiciones climáticas, un año bastante caluroso, de hecho el más caluroso en la historia desde que tenemos registros, que hace parte de la crisis climática, y esta medida lo que nos ayuda es a acompañar la recuperación de los embalses para lograr terminar el año, esperamos en un 70% de embalse, de tal manera que el próximo año no tengamos ningún tipo de riesgo, y eso es lo que se busca con esta medida, es una medida preventiva para ayudar a la recuperación de nuestros embalses. Ministro, lo que nosotros hemos sabido es que ustedes han estado conversando en el gobierno, pero también con los generadores, con los distribuidores, sobre esa posibilidad de que no tengamos las lluvias que estaríamos esperando y que si no se dieran esas lluvias en esa intensidad, habría que pensar en una especie de racionamiento que sería sectorial, que podría empezar por la costa atlántica con unas horas en algunos municipios que sumados podrían tener el tamaño de Cundinamarca. Si no llueve, ¿qué va a pasar, ministro? No, nosotros no hemos contemplado hasta el momento ningún mecanismo de racionamiento. Justamente este mecanismo que hemos activado es para ayudar a que se recuperen los embalses y eso se logra con mayor participación del parque térmico. Lo que hacemos es un monitoreo diario y poner una meta térmica al día para garantizar que los embalses, que no estemos usando toda la energía proveniente del agua, sino que la acompañemos con la generación térmica. Esta medida, junto con otras, la reducción en las temperaturas también nos ayuda a reducir la demanda. Ustedes saben que a medida que tengamos mayor calor en ciertas regiones del país, como hemos tenido lugares con temperaturas históricas, pues la reducción de las temperaturas nos ayuda también a ir reduciendo la demanda y esperamos que esta medida, junto con otras, incluida la entrada de varios proyectos que estamos acelerando, que durante todo este año hemos estado trabajando para ello, esperamos lograr superar, pues este año ya creemos que lo podemos superar, pero ya nos estamos preparando es para el siguiente año en estas condiciones que cada vez son más variables en el marco del cambio climático. Ministro, me imagino que logró ver el fin de semana en redes las caricaturas y un poco la burla que hicieron a propósito de una declaración, me parece que más del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, pero también del Ministerio de Minas y Energía, en el sentido de que la gente debería tratar de utilizar menos gas, como si ustedes estuvieran sugiriéndole a la gente que volviera a cocinar con leña. Me parece que es muy importante que usted aclare a qué se refieren con eso del gas, particularmente en hogares. Lo primero que estamos buscando es la sustitución de gas en algunos, especialmente la industria. Uno de los principales consumidores de gas en el país es Ecopetrol. Trabajando en un plan de sustitución que le permita liberar incluso algunos volúmenes de gas. En la perspectiva, en el desarrollo de las tecnologías, hay posibilidades de desarrollar tecnologías como blending, que es la mezcla de gas con hidrógeno, pero eso es parte del desarrollo tecnológico que se tendrá que dar hacia futuro. Ministro, pero hablando con expertos, todos coinciden en que dada la realidad de las reservas de gas y de lo que está pasando con todo este tema y Ecopetrol, para el 2025 va a ser inevitable un racionamiento de energía. ¿Usted nos puede asegurar a los colombianos que esto no es cierto? Nosotros estamos trabajando, mi tarea es preocuparme y ocuparme para que no tengamos ninguna situación de desabastecimiento. Todas estas medidas son preventivas para garantizar que tengamos las condiciones energéticas del país y esa es la tarea que estamos asumiendo, la que estamos desarrollando. Ministro, frente al tema del panorama energético, hay una discusión con relación precisamente a las reservas de gas. La semana pasada se presentó una diferencia en lo que hace un actor importante de este servicio y lo que hace el gobierno nacional. ¿Cuál es la realidad a ese respecto? En materia de gas hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos en este momento cerca de 280 campos en producción. Creemos que con esa producción tendríamos toda la posibilidad de cubrir la demanda, pero no siempre lo que se produce
es lo que aparece en el mercado. Y estamos haciendo unas revisiones muy detalladas porque pareciera que hay algunos que se contrataron más de lo que necesitan y otros que tienen deficiencia de gas. Entonces, no obedece estrictamente a una situación en la que tengamos un desabastecimiento o un déficit, sino que a veces lo que ocurre es que en el mercado, en el manejo del comercio, de la compra y venta de este energético, pues algunos se cubren más de lo que se requiere, otros quedan descubiertos, y es parte de lo que estamos revisando. Justamente la semana anterior hicimos un comité interinstitucional para hacer la revisión en detalle de cuánto se está contratando versus lo que se está produciendo, y algunas otras medidas que hay que tomar en la infraestructura. Hay algunos campos que tienen gas disponible, pero debido a problemas de infraestructura, es decir, una tubería que pase cerca para poderlo usar, no se ha podido desarrollar. Entonces ahí hemos venido tomando otras medidas de infraestructura para usar todo el gas disponible que tenemos. Señor ministro, la gente que sabe de este asunto me hace el siguiente planteamiento. Uno nos explica cómo entonces las térmicas a gas natural no son necesarias para mantener la seguridad energética. ¿Cómo se va a lograr en la costa atlántica, por ejemplo, sustituir las estufas a gas por estufas eléctricas? ¿Cuál es la solución que vamos a tener ahí? Usted sabe que tenemos una inmensa audiencia en la costa que está muy preocupada. No, pero no entiendo la pregunta. Sí, vamos a tener que importar. Sí, nosotros gas. importamos desde el 2016. Claro, por supuesto, pero el tema de la importación de Venezuela creo que está descartado, y vendría la importación por el Caribe. No, la tarea que nosotros tenemos, eso se llama en ingeniería confiabilidad, es tener diferentes fuentes disponibles para que garanticemos, en caso de cualquier contingencia, usar cualquiera de esas fuentes. La primera que estamos trabajando es tener disponible el gas en tierra, parte de lo que implica mejorar la infraestructura, y tenemos dos grandes lugares donde estamos haciendo esos esfuerzos para usar la mayor capacidad posible, que es en el Piedemonte Llanero y en el Magdalena Medio. Ahí estamos trabajando en esos desarrollos. Y por otra parte, el yacimiento que tenemos, los campos costa afuera, donde estamos trabajando en esos campos, desarrollar su cronograma, lograr que avancen rápidamente y garantizar así el abastecimiento. Y otras medidas que tienen que ver con el mercado para que no tengamos, como les señalaba, desbalances entre oferta y demanda. Y la infraestructura de importación que ya existe en el país, pues estamos tomando también algunas medidas. De hecho, la regasificadora del Caribe está en un trabajo de ampliación de su capacidad en el caso de que se requiera. Todo esto es para garantizar que tengamos diferentes fuentes en el caso de que requiramos usar cualquiera de ellas. Señor ministro Andrés Camacho, vuelvo al tema sobre el gas y la necesidad que tiene Ecopetrol para satisfacer el propio gasto que tiene el país. ¿Estamos por primera vez frente a la posibilidad de una dificultad en materia del gas de los hogares? ¿Han contemplado eso ustedes? En el abastecimiento hay algo que se llama consumo esencial o el abastecimiento esencial, y uno de esos consumos esenciales es el de los hogares, el residencial, y ese es el que primero se protege. Por eso, si tuviéramos que llegar a algún asunto de ese tipo, pues precisamente lo que estamos haciendo es sustituir especialmente el consumo de uno de los grandes consumidores del país, que es Ecopetrol. Y ahí Ecopetrol viene dando pasos, sus inversiones están orientadas también a lograr usar y desarrollar otros energéticos que les permita transformar su producción y así liberar gas para los consumos esenciales en el país. Señor ministro, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Muchísimas gracias y buen día.